Las causas del divorcio en la antigua legislación familiar. Las causas del divorcio vincular son los motivos o las razones elementales que dan lugar a la disolución del matrimonio. También el fundamento en la que se basa la acción desvinculatoria. La mayor parte de las legislaciones contemporáneas incluyen en sus disposiciones determinadas causales para la procedencia del divorcio, algunas fundadas en hechos que representan eminentemente gravedad para el cónyuge, que es víctima, y otras en actitudes de menor gravedad, y aún basadas en la libre autonomía de la voluntad, como el de mutuo consentimiento o acuerdo, dependiendo la corriente de doctrina en la que están inspiradas. En algunos países, como los situados al norte de América, Centroamérica, y en algunos sudamericanos, como el Uruguay, han establecido causales simples para favorecer el divorcio, como el sistema que rige en nuestro país. En otros países, las causales son más rígidas y específicas, basada en el principio de que el Estado protege a la familia, procurando prolongar su unidad y su estabilidad a través de la permanencia del matrimonio en aras de evitar su disolución por vía del divorcio. Existieron otros países que se resistieron tenazmente al divorcio hasta la última década del siglo anterior, como sucedió con Chile, que recién en octubre de 1998 consideró seriamente la ley del divorcio, pero que no prosperó al encontrarse influenciado fuertemente por la Iglesia. En ese país solo imperó la separación de cuerpos y desarrollado ampliamente la teoría de la nulidad matrimonial basado en un supuesto error de domicilio. Sin embargo, el divorcio se impuso finalmente, al igual como sucedió en otros países fuertemente arraigadas en la religión, siendo así que el 18 de noviembre del 2004 se promulgó la nueva ley de matrimonios civiles. Sobre el particular, la Iglesia Católica se opuso fuertemente a la aprobación de la ley, argumentando que ésta dañaría a la familia. No obstante que en ese país el 70% de la población eran de confesión católica. La opinión pública, mayoritariamente, estuvo a favor de un cambio y rápidamente los abogados anunciaron sus servicios ofreciendo gestiones y asesoría a aquellas personas que se sientan atrapadas en matrimonios infelices. Algunos de los funcionarios advirtieron que los tribunales civiles tendrán dificultades para hacer frente a la demanda contenida por años, más cuando los tribunales de familia todavía no fueron creados. Para mucha gente, no obstante, encontrarse ya separada, sienten que serán liberados del vínculo que los agobiaba. El divorcio podrá ser demandado por unos de los cónyuges, por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común. Así se encuentra legislado en el artículo 54, entre las causales de divorcio. En la presente época, el divorcio impera en casi todas las legislaciones del mundo, o dicho de otro modo, el divorcio ha logrado imponerse en la indisolubilidad del matrimonio. Eso hizo que ciertos autores hayan alzado voces de alarma afirmando: el matrimonio se muere. Personalmente no creo que la situación sea tan grave, pues como hemos visto en los temas anteriores, estos hechos han venido suscitándose en el tiempo histórico y el matrimonio sigue vigente con todo su vigor y lo estará en los años que vienen, indefinidamente, aunque con cierto desinterés por algunas personas de edad nupcial, especialmente del sexo femenino, debido a diversos factores como la dedicación del mayor tiempo de su vida en el emprendimiento de la formación profesional, las actividades laborales, intelectuales, etc. En ese contexto el matrimonio ya no les resulta atractivo, menos la asunción de las responsabilidades que significan criar y educar a los hijos, entender las labores del hogar,
prestar atención al cónyuge y otras circunstancias análogas. Nuestra legislación familiar de 1972 establecía causales específicas en las que se debía fundar la acción y contemplaba aquellas que representaban caracteres de gravedad que tornaban difícil e insostenible la vida en común. Ellas estaban referidas a determinadas conductas que afectan los valores morales en las que se sustentan las relaciones interpersonales de los esposos, comprometiendo profundamente la esencia misma del matrimonio, el interés de los hijos y el de la sociedad en general. Esas causales estaban catalogadas en el artículo 130 del Código de Familia, de acuerdo al siguiente orden: por adulterio o relación homosexual de cualquiera de los cónyuges, por tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, o por ser autor, cómplice o instigador de delito contra su honra o sus bienes, por corromper uno de los cónyuges al otro o a los hijos, o por conveniencia en su corrupción o prostitución, por servicias, injurias graves o malos tratos de palabra o de obra que hagan intolerable la vida en común, por abandono malicioso del hogar que haga uno de los cónyuges y siempre que sin justa causa no se haya restituido a la vida en común, después de 6 meses de haber sido requerido judicialmente, a solicitud del otro, cuando el cónyuge culpable vuelve al hogar solo para no dejar vencer aquel término. Se lo tendrá por cumplido si se produce un nuevo abandono por 2 meses. El adulterio importa siempre una ofensa a la fe conyugal, comprometida a partir de la celebración del matrimonio. Significa la violación al deber de fidelidad material y moral que se deben los esposos. Estrictamente se refiere a la fidelidad sexual. El adulterio es tipificado como una relación sexual extramatrimonial de uno de los cónyuges con otra persona de distinto sexo que no es su cónyuge. Es una unión corporal o carnal de un hombre con una mujer, estando uno de ellos o ambos casados con otra tercera persona, de donde la unión sexual resulta siendo ilegítima. Origen etimológico. En su origen etimológico, la palabra adulterio proviene de las voces latinas alterius y torus, que quiere decir lecho de otro, en razón de que la mujer era considerada como parte del lecho de su marido y no él de ella. Definición conceptual. En el contexto jurídico, el adulterio se concibe como aquella relación interpersonal e intersexual que sostiene el hombre o la mujer siendo casados con otra persona distinta a la de su cónyuge. En su sentido técnico y restringido, de hecho, es el ayuntamiento o unión sexual de un hombre o una mujer casados con quien no es su esposa o su esposo. Por ello se configura como una relación sexual ilegítima, fuera del matrimonio, que vulnera fundamentalmente el deber de fidelidad que recíprocamente se juraron los esposos al constituir el matrimonio. Nuevo criterio doctrinal. Sin embargo, en la doctrina moderna, el concepto contextualiza un margen más amplio que la simple infidelidad sexual, porque tiende a involucrar a las otras formas de conducta desleal, que indudablemente llevan al convencimiento de la existencia de las relaciones sentimentales que importan infidelidad conyugal, razonamiento que nos lleva a discriminar la existencia de 2 clases de adulterio, el material y el moral. El primero esencialmente implica la violación del deber de la fidelidad sexual que se deben los cónyuges, como un derecho exclusivo reservado solo entre los cónyuges. En el segundo caso estamos hablando de la infidelidad moral, que refleja un conjunto de conductas que, violando el juramento hecho durante la constitución del matrimonio, exponen por su imprudencia y ligereza
la reputación del otro cónyuge, que sin llegar precisamente a las relaciones sexuales, comprometen la esencia del matrimonio, tal el caso de un comportamiento platónico que pudiera confundirse en su apreciación a priori con una relación conyugal o la forma de trato de una mujer casada hacia un tercero, en cuya compañía hubiera sido vista con frecuencia y en distintos lugares. En muchas situaciones no ha quedado demostrada la relación extramatrimonial, aun cuando pudiese conjeturarse la existencia de un vínculo con persona distinta al del cónyuge. Tampoco se había corroborado el quebrantamiento de la fidelidad sexual, tratándose de los actos calificados de infidelidad moral, consistentes en cualquier lazo de amistad o afectuosidad excesiva con un tercero, susceptible de lesionar la reputación o los sentimientos del otro cónyuge. Por ello es que se afirma que el deber de fidelidad conyugal no siempre se viola a través del adulterio material, relación sexual extramatrimonial, sino también mediante comportamientos que menoscaben la idea de exclusividad propia del vínculo matrimonial. De ese modo, el adulterio puede ser material o moral. En el material, la prueba resulta contundente cuando cualesquiera de los esposos que incurre en el adulterio es sorprendido flagrantemente durante la consumación del acto sexual, o cuando concurre a un sitio donde solo acuden aquellas personas para realizar actos sexuales, como por ejemplo un motel, o de otro modo ha nacido un hijo producto de esas relaciones ilegítimas. En el adulterio material es preciso distinguir en lo que corresponde a la esposa que el presupuesto material esté precedido por el elemento intencional, requiriéndose la libre voluntad y disposición de sustraerse a la fidelidad conyugal. La ausencia de ese presupuesto elemental excluye a la cónyuge del adulterio en los casos de violación, el estado de hipnosis, de error sobre la persona del tercero o la insania mental. En cambio, en el moral implica la conducta extrasexual de los esposos y en muchos casos puede depender de la edad y la capacidad fisiológica y sexual de estos. Así sucede, por ejemplo, en las parejas que padecen de impotencia o esterilidad, o aquellas que por su avanzada edad ya no están en la aptitud fisiológica para mantener relaciones intersexuales, casos en el que el matrimonio se lo constituye con la finalidad de brindarse compañía, auxilio y socorro. Este criterio es ampliamente aceptado por los autores contemporáneos. En nuestro medio, el jurista y catedrático de la materia, Dr. Ramiro Samos Oroza, quien en su obra Apuntes de Derecho de Familia emite una opinión similar con la que yo comparto. Sin embargo de ello, en la jurisprudencia nacional, a través de los numerosos fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia, es posible deducir la inclinación por estos dos lineamientos, cuando conceptúa que el adulterio es el acceso carnal que un casado tiene con una mujer que no sea la legítima, o una casada con un hombre que no sea su marido, y no el simple enamoramiento. Aquí estamos en caso del adulterio material. En otros casos, refiere que para demostrar la existencia del adulterio, la prueba no siempre ha de señalar hechos concretos de naturaleza sexual, y hasta que se acredite la vida en común o determinado género de relaciones que supongan necesariamente una íntima vinculación. Esto nos conduce propiamente al adulterio moral, que no siempre puede demostrarse de un modo objetivo, sino a través de otros hechos que de manera indubitable conduzcan al convencimiento de la existencia de las relaciones ilegítimas.
Esta forma de infidelidad puede acreditarse mediante aquellos hechos que por su simple concatenación lleven a la convicción incuestionable de su existencia. Así, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer, de quienes se sabe que son casados con otros, caminan por la calle tomados de la mano o abrazados y besándose en cada tramo de su recorrido, más aún si es de noche, o cuando un hombre realiza visitas nocturnas al domicilio de una mujer que es casada con otro, o cuando una persona casada comparte una misma habitación con persona del otro sexo. En estos casos, no es posible acreditar pruebas reales que pudieran establecer la existencia de la unión corporal, porque las relaciones amorosas se realizan entre cuatro paredes, sin la presencia de testigos, pero la deducción resulta incuestionable al presumirse que los enamorados concurrieron al lugar para sostener las relaciones íntimas de tipo sentimental. Efectos disonantes. Los actos de infidelidad moral o material en el conjunto de las relaciones matrimoniales pueden causar diversos efectos disonantes, y todos negativos para la subsistencia de la unión conyugal. Aparte de la desvinculación jurídica, esos efectos tienen un trascendido distinto según se trate del esposo o la esposa. Si es el marido el que ha incurrido en el acto de infidelidad, no existirán mayores consecuencias respecto a la generación de descendencia con su cónyuge. El efecto será la creación de un estado anímico de frustración e insatisfacción en la esposa, que si no logra sobrellevar, puede ocasionar la ruptura matrimonial. En cambio, si es la esposa la autora del adulterio, en la procreación de la prole, puede darse el caso de la confusión de paternidad, turbatio sanguinis, cuyo hecho puede generar un trato discriminatorio para los hijos y aún el rechazo psicológico de ellos, se produzca o no el rompimiento matrimonial. Entre otros efectos está la situación del ejercicio de la patria potestad de los hijos producto del matrimonio, es decir, la guarda y custodia, que implica toda una serie de consecuencias materiales, sociales, morales y psicológicas. De igual modo, el impacto personal que causa a los ex esposos tener que emprender una nueva forma de vida individual distinta a la que habían actuado por muchos años, lo que significa enfrentar nuevas vicisitudes, nuevas perspectivas con consecuencias impredecibles. El adulterio en la historia. En algunas legislaciones contemporáneas, el adulterio constituye un delito y se halla penado por la ley, bajo el fundamento de que va contra la unidad del hogar, contra los deberes conyugales y contra la base de la familia, porque fractura uno de los deberes del matrimonio, que es la fidelidad que el hombre y la mujer se deben. Obligación igual para uno y otro cónyuge. En la actualidad existe una tendencia a su proscripción como delito, como sucede en otras legislaciones modernas. En Bolivia, la penalidad hace mucho tiempo, tomándose únicamente en causal de divorcio. Empero, en el curso de la historia universal, se caracterizó por la crueldad de las penas hacia la mujer adúltera, y no así del hombre. En algunas regiones fue sancionada con la muerte por lapidación o la horca entre los hebreos, la castración, azote al adúltero y cortar la nariz a la adúltera entre los antiguos egipcios. Los sajones quemaban a la adúltera y sobre sus cenizas formaban el patíbulo, donde expiraba su amante. Entre los romanos, el destierro, la relegación de la lex Julia de adulteritis, era practicada con pérdida hasta una mitad de la dote. La adúltera era confinada en una isla, no podía contraer nuevas nupcias, solo el concubinato y los azotes durante Justiniano.
En el siglo pasado, a través del primer Código Penal francés y los códigos penales españoles de 1870 y 1944, reconocieron al marido ofendido la facultad de matar a través del instituto de la excusa absolutoria. En fin, las penalidades eran distintas y crueles en todas las sociedades antiguas, cualquiera que haya sido el régimen social, familiar. Sin embargo, estas costumbres crueles han logrado subsistir entre los pueblos orientales que, influenciados profundamente por pensamientos filosóficos religiosos, fueron sosteniendo la pena de muerte por lapidación, como sucedía entre los iraníes que a fines del año 2002 recién optaron por pedir que sus jueces se abstengan de imponer sentencias de muerte por lapidación. Estos cambios fueron introducidos gracias a la influencia de convenios y tratados con países extranjeros que prestan cooperación económica. La prueba. Cuando se interponía la acción de divorcio, invocando la causal del adulterio, de comienzo se presentaba la dificultad de probarla, como uno de sus aspectos principales. De ahí que existieron los criterios de admitir la idea cuestionada de que si podía exigirse la prueba inequívoca de acreditar la existencia del contacto corporal de los autores, quisiera surgir la certeza moral de su existencia. Ante los inconvenientes naturales surgidos en la praxis forense con la prueba directa del adulterio, la jurisprudencia terminó por admitir la prueba basada en las presunciones que fuesen graves, precisas y suficientes, que de manera lógica permitan conducir razonablemente a la convicción de que se está ante la presencia de una relación adulterina. No obstante, la dificultad de probar la causal según el criterio generalizado en el ámbito judicial para probar el adulterio no era necesaria la prueba presencial, sino que basta la prueba indirecta que conduzca al juzgador al convencimiento de la existencia de tales relaciones. Así lo ha establecido la jurisprudencia nacional, al decir, el adulterio no se demuestra precisamente con la prueba directa de las relaciones sexuales ilícitas, sino generalmente con la evidencia de determinados actos que lo presuponen dentro de la lógica concatenación de los hechos, cuya valoración es potestativa de los jueces de instancia. La relación homosexual. Por relación homosexual debe entenderse como la unión sexual entre personas del mismo sexo. En el caso del matrimonio, como la relación sexual de uno de los esposos con otra persona del mismo sexo, distinto a su cónyuge. Propiamente se caracteriza por la desnaturalización de las relaciones sexuales hombre-mujer para convertirse en relaciones degenerativas y aberrantes, rechazadas por las sociedades en todos los tiempos. El homosexualismo entre los hombres y el lesbianismo entre las mujeres afectan fundamentalmente la esencia y fin del matrimonio, entendido como la institución que autoriza la legalidad de las relaciones intersexuales del hombre y la mujer, y porque debilita la fidelidad conyugal. Conduce al incumplimiento y la insatisfacción de los deberes conyugales en las relaciones íntimas de la pareja. Causa la frustración de las necesidades naturales del esposo o la esposa, que presenta normalidad biológica y psicológica, y quebranta la armonía conyugal. La palabra homosexual proviene del griego homos, que significa semejante o igual, y del latín sexus, igual a sexo o condición orgánica, que diferencia al macho y la hembra. Es considerada como aquella persona que tiene afinidad sexual por las personas de su mismo sexo. En la materia,
Debemos hablar de homosexualidad, que es la manifestación de la atracción erótica experimentada por un individuo por otro de su mismo sexo, sea hombre o mujer. La tentativa contra la vida, autor, cómplice, instigador de delito contra su cónyuge, su honra o sus bienes. La tentativa es el acto o son los actos que dan inicio a la ejecución de un delito no condigno, irreprochable, pero no consumado por la concurrencia de circunstancias independientes de la voluntad del autor. Según ciertos criterios, la tentativa puede configurarse como la serie de acciones, maquinaciones y actos que pongan ciertamente en peligro la vida y la seguridad física del otro cónyuge, pudiendo considerarse en la tipificación del hecho las agravantes y las atenuantes previstas en el Código Penal. En cuanto al ámbito de su aplicación como causal de divorcio, fue escasa en nuestro medio y difiere su tratamiento en la legislación comparada. Y es más, existieron opiniones dispares y hasta contradictorias sobre su invocación que, según ciertos autores, era preciso contar con la sentencia condenatoria por el delito de tentativa, cómplice o instigador del delito contra el cónyuge. Otros, en cambio, refieren que no es necesaria una acción penal previa para aducir como causal de divorcio. Casos en los que se podía invocar causal de divorcio. En opinión personal, consideré que ciertamente no era necesario como presupuesto procesal la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada para invocar la causal de la tentativa y las otras formas de delitos que cataloga el artículo en análisis, porque según lo normado por el Código de Familia abrogado, la multiplicidad de los hechos enumerados constituían suficientes causalidades para aducirlas, cuyas circunstancias podían ser apreciadas por el juez según su sano criterio, conforme a lo facultado por el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, si los hechos invocados configuran o no los delitos tipificados en la ley. La norma en examen también se refiere a la autoría, complicidad o instigador en delito contra su honra o sus bienes. Ello comprende una serie de actos que uno de los consortes pudiese cometer contra el otro. Cuando se habla de autor, cómplice o instigador, es preciso situarnos en lo que tipifican los artículos 20, 22 y 23 del Código Penal. Por autor se entiende como aquellos que realizan el hecho por sí solos, conjuntamente por medio de otro, o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. En cambio, el instigador es aquel que intencionalmente determina a otro cometer el delito, y el cómplice es aquel que de cualquier otro modo facilita o coopera en la ejecución de un hecho delictuoso, en tal forma que aún sin esa ayuda habría cometido. También el que en virtud de promesas anteriores preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho. Aquí era preciso diferenciar que la participación del cómplice en el hecho delictivo es meramente accesoria y secundaria, pero en la práctica se discute cuáles serían aquellos delitos que podrían ser configurados como causales de divorcio. En nuestro medio no existieron mayores comentarios al respecto. Sin embargo, nosotros, por cuestión didáctica, nos vimos más que forzados de tener que enunciar algunos casos
Entre estos señalamos aquel hecho cuando el esposo inflige severos daños corporales a su cónyuge, con lesiones graves como para provocarle la muerte, y encontrándose en estado de sobriedad o bajo la influencia de tóxicos como el alcohol, la droga y otros cuando se vale de otro tercero para causarle daño moral a través de injurias y ofensas graves para desacreditarle en su reputación ante la sociedad. No se descarta la posibilidad de la destrucción, el derroche o despilfarro que pudiese incurrir uno de los cónyuges respecto del otro, para poner en detrimento y peligro sus bienes personales o el patrimonio de la sociedad económica conyugal, a través del juego, la apuesta, la administración irracional e irresponsable y otros actos depredatorios económicos. Su naturaleza jurídica es materia del derecho penal y reconoce la concurrencia de dos elementos que integran la causal, el elemento objetivo y el subjetivo. El primero estriba en la tentativa contra la vida del otro esposo, que no requiere de los actos preparatorios previos a la ejecución del hecho. En cambio, el elemento subjetivo supone en el autor la intención de atentar contra la vida de su cónyuge, donde particularmente media el dolo para consumar el hecho, existe la intencionalidad de quitar la vida al otro cónyuge, tipificado el delito como uxoricidio. En este último caso, el crimen o la tentativa de crimen contra la vida del cónyuge no solo se hace merecedora de la sanción penal, pues por lo normado en el artículo 1009 del Código Civil, el cónyuge que fuere condenado por haber voluntariamente dado muerte, uxoricidio, o intentado matar al otro, incurre en el causal de la indignidad para suceder, hecho que importa la pérdida de la capacidad para suceder, o dicho de otro modo, el cónyuge supérstite, que es autor o cómplice con sentencia penal ejecutoriada, se hace incapaz absoluto para heredar al de cuyos, y por lo mismo sin posibilidad de recuperar la calidad de heredero. Sujetos del atentado. Por lo expuesto, es posible determinar la existencia de los sujetos activos y pasivos, según las conductas sancionables a través de esta causal. Son las del cónyuge que actúe en las siguientes formas: como autor principal del hecho delictivo, como cómplice y como instigador de la tentativa. En cambio, los sujetos pasivos lo constituyen los cónyuges que resultan víctimas del atentado. Por corromper uno de los cónyuges al otro, o los hijos, o por connivencia en su corrupción o prostitución. Esta fue una causal admitida en nuestra legislación nacional, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes. En materia familiar, la corrupción significa como la degeneración de la moral y las buenas costumbres, o la destrucción de los sentimientos morales de los seres humanos. Proviene del latín corrompere, que quiere decir echar a perder, depravar. Por corrupción debe entenderse como la serie de malos ejemplos, tolerancias indebidas, órdenes viciosas dirigidas de manera manifiesta a violar los deberes conyugales o de otro modo quebrantar los deberes naturales que implican el ejercicio de la patria potestad, tratándose de los hijos. La causal puede aducirse por cualesquiera de los cónyuges que resultan siendo víctimas y está íntimamente ligado con la corrupción de mayores y de menores, que tipifica el Código Penal a través de los artículos 318, 320, 321 y 322. En cambio,
Por prostitución se entiende como el acto de llevar o inducir al comercio sexual con fines lucrativos. Es una inclinación a los delitos carnales. Proviene del latín prostituere, que significa exponer a una mujer a la lascivia. Existe bastante afinidad entre ambos términos gramaticales, al tratarse de delitos que destruyen los sentimientos y pervierten el sentido moral de los individuos, cuyos fines tienen un trascendido eminentemente sexual. Sobre el tema es el doctor José Decker Morales, quien nos da varios conceptos sobre hechos delictuosos que constituyen corrupción, lo que por su utilidad nos permitimos incluir. Quien con el ánimo de lucrar o por satisfacer deseos propios o de terceros, promueve o facilita la corrupción o prostitución de menores de edad, sin distinción de sexo, aunque medie consentimiento de la víctima. Con el mismo fin de lucrar o satisfacer deseos ajenos, promueva o facilite la corrupción o prostitución de mayores de edad, mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de coerción. La publicación, reproducción de libros, escritos, imágenes y objetos obscenos y exponerlos, distribuirlos. Recibir a una menor en un prostíbulo o casa de citas, proporcionando habitación para el acto sexual. Consentir la madre la prostitución de su hija y lucrar con este comercio. Permitir el esposo la prostitución de su esposa para lucrar. La prostitución de los hijos fue y será siempre repudiada en todas las sociedades, cualesquiera sea la forma de su organización, por atentar al deber ético y natural que recae sobre todos los progenitores de otorgar a los hijos todos los cuidados, la educación y protección para la buena formación moral, intelectual y espiritual. Finalmente debemos referirnos a la connivencia. Esta palabra quiere significar confabulación, indulgencia, complicidad, aplicada al derecho de familia. Significa como el acuerdo entre los esposos para la realización de actos inmorales, para la corrupción o la prostitución de los hijos, desde la promulgación del Código de Familia, que data de 1972. No existieron casos registrados en la jurisprudencia nacional, tal vez porque en el país los valores morales aún permanecen fuertemente arraigados a las culturas ancestrales precolombinas, preservadas en la República gracias a la influencia de la Iglesia Católica y porque aún las influencias enajenantes externas no han contaminado seriamente nuestro ambiente social. En el hipotético caso de presentarse la oportunidad, uno se pregunta cuál de los esposos podría invocarla si ambos estuvieron de acuerdo en la corrupción y la prostitución. Ingresando en razonamiento, viene a surgir la idea básica, más o menos lógica, de lo que podría suceder si es que uno de los cónyuges demuestra arrepentimiento de esa actitud inmoral adoptada, como signo de una reacción natural del error deplorable y remordimiento profundo que socava los sentimientos más íntimos del ser humano, y en acto de reivindicación y desahogo de su conciencia, decide demandar el divorcio vincular para reencauzar la vida normal de la familia, dentro de los límites de la moralidad y la ética. Servicias, injurias graves o malos tratos. Esta fue una de las causales más comunes en las que se fundaban los procesos de divorcio en los estrados judiciales de nuestro medio, y creo que sucede lo mismo en otras latitudes. Por eso es que en la jurisprudencia argentina, por ejemplo, se han configurado una diversidad
de hechos que constituyen injurias que sirven de base y sustento para fundar una acción desvinculatoria o de separación, como veremos más adelante. En cambio, en nuestro medio, esos casos son más bien genéricos que específicos, sujetos a una apreciación cualitativa por el juzgador, en base de la sana crítica. Las servicias constituyen los actos de crueldad que infiere uno de los cónyuges al otro con la finalidad de causar sufrimiento. La servicia está integrada por el elemento intencional del autor para causar sufrimiento. Importa la conducta consciente y voluntaria en la realización del acto cruel, en una simple forma de ofender o sostener un altercado. Servicia constituye, por ejemplo, los malos tratos crueles o castigos que infiere el marido a la esposa para causarle crueles sufrimientos, poniendo en peligro la salud y la integridad física. También los ultrajes a la moral, la estabilidad emocional y psicológica, actos que por sus caracteres hacen insoportable continuar la vida en común. Algunos autores la denominan como crueldad refinada. Esta palabra deriva del latín saevilia y se representa como la crueldad excesiva, tanto cruel. En la doctrina asume diversos caracteres confundidos con los malos tratos físicos, pero sobresale la idea de los actos vejatorios producidos con crueldad, elemento este como su carácter relevante. Así en nuestro medio se ha vertido la siguiente jurisprudencia sobre el tema, que el demandado, antes de devolver al hijo lactante reclamado a su madre, resistiendo inclusive órdenes judiciales, prefirió entregar su cadáver, lo que configura manifiesta servicia que significa excesiva crueldad, lo que hace más grave la culpabilidad del marido en la disolución del vínculo. Las injurias graves están configuradas en un amplio y variado margen en su significación, tanto en la doctrina como en la legislación comparada, y se entiende como los actos, las palabras ofensivas u omisiones de los deberes conyugales o de la solidaridad que se deben los esposos por el hecho del matrimonio. Importa todo lo que se hacen sin derecho. Deriva del verbo contemnere, el cual a su vez da lugar a la voz contumelia, que significa menospreciar o despreciar a otro. De ahí que algunos autores sobre la materia la han conceptuado como toda acción proferida a toda acción ejecutada con el ánimo de manifestarle al otro desprecio o con el fin de causarle una ofensa, una afrenta. En su concepto, las injurias comprenden los malos tratamientos de palabra, insultos, ultrajes, ofensas, que cuando son constantes y repetitivas se tornan en un peligroso antecedente como una forma de expresión de odio, resentimiento o malquerencia, que importan un agravio contra el otro cónyuge. Ello significa que la injuria debe ser grave, pero para apreciar la gravedad de la injuria es preciso calificarla en función de las circunstancias subjetivas inherentes a la personalidad de los esposos, teniendo presente su situación familiar, grado de educación, la condición social del esposo ofendido y la reiteración de los actos. En el amplio margen del concepto, injuria puede comprender toda especie de actos intencionales, ejecutados de palabra, por escrito o por hechos que constituyan menoscabo, ofensa, afrenta para el otro esposo, que mellen el honor, la reputación, su dignidad, o hiriendo profundamente sus sentimientos nobles y demás circunstancias. De hecho, que pudieran presentarse y que tornen intolerable la vida en común. La Corte Suprema de Justicia ha emitido la siguiente jurisprudencia. Las disensiones matrimoniales de los cónyuges
deben ser de tal naturaleza que puedan calificarse propiamente como servicia e injurias que hagan intolerable la vida en común, según el grado de cultura y educación de los esposos, para que haya lugar a la desvinculación. Otra establece que una sola injuria, suficientemente grave como el dejar al cónyuge en la calle sin llave para entrar a la casa, es causal para sentenciar el divorcio cuando implica un ataque al honor, reputación o dignidad que hiera la justa susceptibilidad del injuriado al extremo de hacer imposible la vida en común. En la jurisprudencia argentina se ha catalogado una sucesión de actos que se configuran como injurias graves y como tal causales de divorcio o de separación. Nosotros, a manera de ilustración, incluimos los casos más comunes, las amenazas e insultos, como las amenazas de muerte de un cónyuge contra el otro, o los insultos traducidos en actitudes que demuestran desconsideración, desprecio, faltas al deber de asistencia, como cuando el marido se ausenta del hogar sin justificación alguna y no se preocupa de su cónyuge, cuando ésta estuvo internada a consecuencia de una enfermedad. Ausencias inmotivadas del hogar, que se refiere a la actitud de un cónyuge que se aleja frecuentemente del hogar en días festivos, sustrayéndose en forma voluntaria al deber de compartir con su cónyuge las horas de descanso, aun cuando pueda alegar que lo hace para acompañar a familiares muy allegados. Acciones judiciales contra un cónyuge, como cuando injustamente un cónyuge plantea una demanda de insania mental contra el otro. Falta de aseo no implica el simple desaliño en el vestir o la acusación de que alguna vez la esposa no lava la ropa, sino en la invencible inclinación de la esposa por los gatos, al punto de tener en su casa un gran número de ellos, lo cual provocó un estado general de desaseo y malos olores, y la esposa se negó sistemáticamente a retirarlos. Esa situación no solo creó malestar a los moradores, sino al vecindario. La ocultación de enfermedades. Se ha considerado que la ocultación maliciosa, deliberada de enfermedades padecidas antes de la celebración del matrimonio se ha llegado a reputar como injuriosas, tales como la epilepsia, la sífilis, la lepra y otras. Infidelidad moral, que consiste en la comisión de hechos incompatibles con el decoro, respeto mutuo y consideración, que se exigen en la conducta de los esposos. De ahí que las actitudes equívocas de un cónyuge pueden constituir actos supuestos de injurias, aun cuando no se pruebe el adulterio. Los vicios, tales como la embriaguez habitual de uno de los esposos o la toxicomanía, también la afición descontrolada por el juego, que puede menoscabar las necesidades del hogar y poner en peligro la economía familiar. Injurias vertidas durante el juicio de divorcio. Cuando uno de los cónyuges imputa al otro hechos de extrema gravedad, tales como el adulterio, desviaciones sexuales, conductas perversas, obrando maliciosamente sin ofrecer pruebas para acreditar esos hechos o resultando al final que prueba ofrecida descarta totalmente la verosimilitud de las acusaciones, los celos cuando son infundados por el otro cónyuge. Las falsas imputaciones, en el caso de las acusaciones, sin llegar a probarlos, tal el caso del adulterio, la impotencia, estafa y otros. Deficiencias de carácter. Se ha considerado injurioso el carácter irascible de uno de los esposos que conlleva actitudes hostiles para con sus parientes políticos e insultos frecuentes al otro cónyuge.
Negativa a mantener relaciones sexuales. La negativa infundada o simple retraimiento voluntario a la realización del acto conyugal importa injuria grave en el sentido legal, cuando no media causas o impedimentos serios que así lo justifiquen. Exigencia de prácticas anticoncepcionales. Constituye injuria grave la negativa de uno de los cónyuges a mantener con el otro relaciones sexuales aptas para la procreación. Actitudes indecorosas. Se refieren a las actitudes de mutuo respeto y consideración que se deben los esposos en su comportamiento dentro y fuera del hogar conyugal. Los malos tratos de obra o palabra son las acciones de hecho o las agresiones verbales que infiere uno de los cónyuges al otro, tales como golpes y ataques físicos o insultos agraviantes a la dignidad. Estos actos generalmente van confundidos con las injurias. Por eso es que la mayoría de los autores sobre la materia y los juristas las han tratado en forma indistinta, porque ambas acciones se producen casi al mismo tiempo. No obstante, por cuestión de didáctica, conviene estudiarlo por separado para distinguir mejor la trascendencia del acto violento. Los malos tratos se diferencian de las servicias y del atentado por la magnitud del empleo de la violencia del cónyuge, agresor contra la salud y la integridad física del consorte que resulta siendo víctima, y se caracterizan por ser menos crueles y menos graves, que pueden producirse lesiones provocadas por golpes de puño, bofetadas, empellones, puntapiés y otros. Para hacerlos valer como causal de divorcio vincular, no es preciso determinar la mayor o menor gravedad de los malos tratos, sino que por su frecuencia y su reiteración hagan tormentosa la relación conyugal, insostenible, difícil e insoportable la vida en común. Respecto a estas causales, la ley otorgaba al juzgador amplias facultades para apreciarlas, teniendo en cuenta la educación y la condición personal del esposo agraviado, es decir, el nivel cultural y social al que pertenece. En ese contexto existían pareceres de que ciertos hechos no pudiesen constituir agravio, especialmente en el uso de términos que por ser comunes en el medio social de los esposos no representan agravio. En cambio, en otras situaciones, una sola palabra o un adjetivo puede representar un agravio grave. Con relación a estos hechos, en opinión personal, consideré que en las relaciones maritales de la pareja no siempre tendría que mediar las expresiones grotescas, soeces ni injuriantes para demostrar el afecto o desafecto por los esposos, sabiendo que en el seno familiar debe reinar el respeto, la consideración y el buen trato recíprocos. Por tanto, el tiempo que dura el matrimonio, considerando que por el matrimonio ninguno de los esposos asume el derecho propietario del otro, ni adquiere derechos personales exclusivos como para limitar la libre decisión en los actos de la vida. Por lo mismo, ninguno tiene la libertad o derecho de injuriar al otro, menos infligir daños morales, físicos o psicológicos. El matrimonio es, ante todo, una comunidad conyugal y familiar, donde los esposos tienen deberes recíprocos antes que derechos de prodigarse afecto, respeto, consideración, protección, auxilio, asistencia y otros que nacen de la ley. Por eso no estamos de acuerdo que los esposos se infieran malos tratamientos de alguna naturaleza, porque ambos están en el deber recíproco de respetar el derecho del otro, en la medida del buen trato que requiere y exige el otro. La vida matrimonial debe desenvolverse en un ámbito de mutuo entendimiento, de pacificidad y consideración,
donde se complementan los anhelos de felicidad, prosperidad, estabilidad y permanencia. En el ámbito judicial del país se vierte la siguiente jurisprudencia. Los malos tratos para dar lugar al divorcio no están limitados a los de hecho, sino que también lo justifican los malos tratos de palabra u otros, que hieran la dignidad del cónyuge agraviado y por los cuales se torna intolerable la vida en común, tomando en cuenta la educación y condición del ofendido. El abandono malicioso. Por el abandono malicioso del hogar se comprende como aquella actitud de deslealtad en la que incurre uno de los cónyuges con el propósito de sustraerse maliciosa e indebidamente de los deberes conyugales y familiares, los hijos, al que se encuentra sujeto por efecto del matrimonio acto. El abandono implica el descuido, desamparo, abdicación o desatención voluntaria por parte de uno de los cónyuges respecto del otro, evadiendo u omitiendo el cumplimiento de los deberes conyugales en forma maliciosa, la cohabitación, fidelidad, asistencia, socorro y otros. Reconoce como elementos constitutivos a la voluntariedad y la maliciosidad imputable a uno de los cónyuges, atribuida como una actitud subjetiva del abandono que determina la culpabilidad. La conducta maliciosa del abandono de hogar no impide al cónyuge que resulta siendo víctima de la actitud desleal acudir a la vía penal para la aplicación de las penalidades tipificadas en el artículo 248 del Código Penal. Presupuesto esencial para justificar la causal del abandono. Para constituir causal de divorcio, abandono malicioso, era necesario que mediase un requerimiento judicial previo, realizado a solicitud del otro cónyuge, demandando la restitución al hogar, por el que la autoridad jurisdiccional competente intime al esposo demandado para que se reintegre al hogar en el plazo de 6 meses, después de haber sido requerido, tal como previene el inciso quinto del artículo 130 del Código de Familia abrogado, de manera que, a tiempo de interponerse la acción, es preciso adjuntar como prueba literal preconstituida la existencia de ese actuado judicial. Como ejemplo de lo que analizamos, traemos a colación la siguiente versión jurisprudencial. Es valedera la causal de abandono en la acción de divorcio, siempre que haya precedido el requerimiento a la intimación judicial, cuyo desobedecimiento ratifique la decisión del cónyuge culpable de no volver a la vida matrimonial. Causal de la separación de hecho, estipulado por el artículo 131 de la antigua legislación familiar. Concepto. En la separación de hecho, la suspensión de la vida en común opera sin observar las formalidades establecidas, lo que sin duda tiene una gran trascendencia jurídica, con las denominaciones de separación extrajudicial, amistosa, convencional y de hecho. Se alude a situaciones anormales del estado matrimonial, ajenas a la actuación judicial, que no obstante pretenden tener eficacia frente a los cónyuges y terceros. Lagomarsino afirma como la situación fáctica en que se encuentran los cónyuges, que sin previa decisión jurisdiccional quiebran el deber de cohabitación en forma permanente, sin que cause justificada alguna imponga tal separación, sea por voluntad de uno o ambos cónyuges. Jorge A. Masinghi, en su obra Derecho de Familia, tomo 3, Separación personal y divorcio, página 423, manifestaba que la separación de hecho es una situación específica en la que se encuentran los esposos
que sin haber disuelto su vínculo jurídico matrimonial, permanecen separados sin intención de retornar a la vida en común. El artículo 131 del Código de Familia establecía que pueden también demandar el divorcio cualquiera de los cónyuges por la separación de hecho libremente consentida y continuada por más de 2 años, independientemente de la causa que la hubiera motivado. La prueba se limitará a demostrar la duración y continuidad de la separación. En ese lineamiento, la jurisprudencia vertida al respecto es patente cuando señalaba la causal del artículo 131 del Código de Familia. Se concreta a probar y demostrar la duración y continuidad de la separación, cualquiera sea el motivo de ella. Auto Supremo número 165 del 13 de octubre de 1980. Habíamos referido que la legislación familiar en Bolivia tenía tendencia a la preservación del sistema de la indisolubilidad del matrimonio. La causal que ahora se analiza era una excepción a esa regla, la que por su practicidad y sencillez era la que tenía mayor utilidad en el ambiente judicial. Como causal de divorcio solo se requería de la existencia de un presupuesto, la separación de hecho de los esposos por más de 2 años, que sea libre, consentida y continuada. No interesando las razones que motivaron esa separación, basta que transcurrido ese tiempo se demuestre que ha desaparecido el affectio maritalis o que ya no existe el ánimo de proseguir con la vida conyugal y haber establecido cada uno domicilio y forma de vida independiente. La prueba en estos casos se limitaba a demostrar la duración y continuidad de la separación por todos los medios probatorios que facultaba el Código de Procedimiento Civil, en especial de la prueba testifical. Se aceptaba como complemento la prueba literal, la confesión provocada y otras semejantes que conduzcan al juzgador al convencimiento de la separación efectiva de los esposos durante el tiempo de los 2 años. La desvinculación matrimonial basada en esta causal resultaba menos traumática para la pareja, ya que en la mayoría de los casos la separación de hecho se producía por incompatibilidad de caracteres, falta de afectividad, carencia de pensamientos y metas comunes y otros factores. Transcurridos los 2 años de la separación, la ley presumía que el afecto marital ha desaparecido entre los esposos, de donde no existía justificativo ni razón de mantener vigente el vínculo jurídico, de manera que ni la sociedad ni el Estado podían tener interés en pretender mantener uniones de ese tipo en contra de la voluntad de los cónyuges que claudicaron en su propósito marital. En Bolivia existió fuerte tendencia para ampliar el universo de las causales de divorcio, catalogadas en los artículos 130 y 131 del Código de Familia de 1972, en la pretensión de facilitar la disolución conyugal basadas en la voluntad autónoma de los esposos, a través del mutuo disenso o acuerdo y otras, aspiración que se concretó con la Ley número 603 del 19 de noviembre del 2014.